Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vez más, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. ¿Sí dice así? Adelante, futuro. El 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya hemos orado a Dios, hemos cantado a Dios en esta tarde, una muy bonita tarde, por cierto, que nos ha regalado el Señor. Y es bien lindo lo que acabamos de leer. Aquí el escritor sagrado es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los filipenses. Y lo que él deja a través de su palabra, este gran consejo, él se dirige a quién. ¿Se acuerda a quién leímos? Hermanos. Él se dirige con la iglesia. Él se dirige directamente con el pueblo de Dios. Él se dirige con los hijos de Dios, con los redimidos, con aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero. Una vez más lo vamos a leer porque es muy importante poder tomar nuestra base bíblica en este pequeño pasaje para poder compartir el resto y poder, o tratar por lo menos de poder desarrollar esta enseñanza en esta tarde. Una vez más leemos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿ok? Atrás, y extendiéndome a lo que está adelante o delante. Y dice el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Importante en esta tarde de poder nosotros meditar, recapacitar, y que nosotros en Cristo Jesús tenemos un futuro. Y mucha gente dice, el futuro es incierto. Posiblemente haya algo de razón en ello, que el futuro es incierto. Pero en Cristo Jesús, nuestro futuro es seguro y firme, porque estamos parados sobre la piedra. Estamos parados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Estamos parados en aquel que mismo el Señor Jesucristo habló en una ocasión y dijo que el hombre prudente o el hombre imprudente era aquel que construyó su casa sobre la arena y su casa se cayó. Y el hombre prudente edifica su casa sobre la roca, y su casa, por supuesto, en una cimentación sólida y maciza, su casa permanece. Entonces el apóstol Pablo habla de un supremo llamamiento, pero él se dirige a los hermanos de la iglesia. Él se dirige yendo hacia adelante, hacia el futuro. Quiero comentar esto con mucho cuidado, porque hay recuerdos en la vida muy bonitos que vivimos. Por ejemplo, quedaron atrás, sí. No podemos vivir de ellos tampoco, por supuesto que no, pero no dejan de estar ahí. Por ejemplo, nuestros padres y familiares, recuerdos que
de algunos que ya se fueron y siguen siendo bonitos. Pero cuando nos habla a nosotros la Escritura de ir hacia adelante y que lo pasado está en el pasado, pues por supuesto se refiere a todas aquellas cosas que no nos son de ningún provecho y que las seguimos recordando. Cuando la Biblia nos habla a nosotros de lo pasado, nosotros pensamos que tenemos nosotros que olvidarnos de todo, bloquear nuestra mente y olvidarnos de todo. Pero esto no es bloquear nuestra mente y olvidarnos de todo, sino que en ocasiones, si el pasado está allá, es porque del pasado algo aprendimos. En el pasado yo me caí en un hoyo. Por supuesto que me acuerdo de estar el hoyo otra vez y voy a tener cuidado en el presente, o sea, en el futuro, de no volver a caer en ese mismo hoyo. Y si vuelvo a caer en ese mismo hoyo, yo busco la caída en el mismo hoyo, es porque me gusta caerme. Pero en el Señor no es así, porque el Señor nos propone un futuro seguro hacia adelante. Cuando la Biblia nos habla en la antigüedad que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, muchas veces nos detenemos y decimos, es que esa era para el pueblo de Israel que estaba en una rebelión. No es también para la iglesia en este tiempo. Sigue siendo la palabra de Dios, sigue siendo la iglesia de Cristo, sigue siendo la iglesia de los hijos de Dios. No está en el futuro, no se ha quedado atrás. La iglesia sigue hacia adelante y si hay alguien que tiene futuro en la iglesia, usted, hijo de Dios, tiene futuro. Hay promesas en la Biblia. Vamos a ir así avanzando, pero necesitamos nosotros también de despojarnos, quitarnos cosas que traemos en la espalda muchas veces. Y el apóstol Pablo nos habla de un llamamiento, de una carrera, de una meta, de una pelea. Y cuando hablamos de una pelea, no hablamos de una lucha. Y muchas veces la lucha tenemos que vivirla internamente, porque la lucha no puedo vivirla yo con mi hermano a las luchas y a las fuerzas, porque esa no es la lucha de la cual la Biblia nos habla. Dice la palabra de Dios muy claro, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Y a veces nosotros cargamos ese gigante en ocasiones que no podemos derribarlo. Y ahí está ese gigante. Y que ese gigante viene a la mente otra vez y que vuelve otra vez a sacar el pasado hacia el presente. Cierto, muy cierto, que es necesario que nosotros nos esforcemos a pensar en lo que sigue adelante, avanzando hacia adelante, que las cosas del pasado, si algunas cosas se agradaron en el pasado, quedaron atrás, aunque no deja de estar siempre por ahí la incógnita, la interrogación de nuestra mente. Pero una cosa es que hayan quedado los residuos del pasado y que queramos hacerlos crecer otra vez y seguir viviendo con ellos cuando sabemos que fueron desagradables. Y es eso lo que la Biblia nos habla. Necesitamos extendernos. Nosotros, hermanos, en nuestras culturas tenemos algo irracional muchas veces, porque pensamos ahorita en el futuro. Mire, tan fácil, ¿qué voy a comer ahorita después de la iglesia? Y ahí se centra nuestro pensamiento. ¿Qué voy a hacer mañana? Y pensamos a lo cortito, o sea, pensamos a la semana y a lo cortito. Cuando la Biblia nos habla de un tremendo llamamiento que se extiende hacia adelante, que no es solamente de aquí a la esquina, sino que habla la Biblia de un futuro. Y ahorita lo vamos a ver detenidamente, que es un futuro y que el futuro de Dios está en su voluntad y que no es desagradable, sino dice la Biblia que es agradable su voluntad. ¿Y cómo? Perfecta. Perfecta. Vamos a ir ahorita viendo. Vamos a la primera carta de los Corintios. Vamos a ir a recorrer la escritura. No podemos nosotros detenernos y decir, es que yo pienso, cuando tenemos un libro tan abastecedor para podernos informar, podernos guiar espiritualmente y llevando a un futuro no incierto, sino a un futuro
de certeza. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 24. Dice así la palabra de Dios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora, aquí puede alguien en esta tarde estar pensando, bueno, pues es para el que gana nada más, para una persona está hablando. No, vamos, el 25 nos aclara esto, que no es para uno. Fíjese bien y pongamos atención al 25. Todo, ¿cuál? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ¿cómo? Una incorruptible. Una vez más vamos a leer desde el 24, porque aquí se ha confundido mucho y a veces en ocasiones por no leer el contexto pues nos quedamos ahí con dudas, y la Biblia nos aclara las dudas que muchas veces tenemos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como a quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo nos habla de una carrera. El apóstol Pablo, a la primera carta a los Corintios, una iglesia fundada por Pablo, que indudablemente en ese tiempo esta iglesia vivía llenísima de problemas. Había muchas divisiones dentro de esa iglesia. Los hermanos que estaban dentro de esa iglesia eran muchos hermanos, muchos de ellos eran sin temor de Dios. Hacían a unos a un lado, a los que llevaban frijolitos y con tortilla los hacían para un lado. Los que traían banquete de carne, que había mucha abundancia ahí en Corinto, porque era un puerto que corría a occidente para el lado europeo y había mucho comercio en Corinto. Entonces Pablo aclara todo esto en esta primera carta a los Corintios de una manera exhortadora, exhortando duro a la iglesia de Corinto. Entonces Pablo mismo dice en el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cómo es esto? Un hijo de Dios puede ser eliminado mediante seguir en la batalla, seguir en la carrera, seguir en la meta. Es que Dios nos elimine. Nótese bien de qué está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de una carrera. En las carreras hay eliminatorias. En la mayoría de los deportes hay eliminatorias, y es lo que Pablo trata de ilustrarnos con esta certeza que en todo hay eliminatorias. Y que dentro de estas eliminatorias, dice Pablo, no siendo que yo, siendo heraldo, o sea, siendo el anunciador, el voceador, el acarreador de las noticias nuevas al gentilismo, no sea que yo mismo quede eliminado. Y él aconseja, dice, de modo que corramos esta carrera. Y aquella carrera, Pablo la corre, dice de esta manera, no como que al aventón, no como que al ahí se va, a ver qué sale, no, sino dice que la corre con firmeza. El apóstol Pablo dice, y tiro golpes.
tiro golpes, dice, no al aire. Dice, y esos golpes, dice, van con certeza. El 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Otra cosa aquí. Pablo se golpeaba, Pablo se sacrificaba a golpes, agarraba algo, un chirrión por la espalda, se daba con algo, un látigo, algo se daba por la espalda. Por supuesto que no es de los golpes que Pablo está hablando ahí, que él se daba golpes y no, él no estaba hablando de eso. Pablo estaba hablando de un sacrificio santo, agradable para Dios. Y el sacrificio era el siguiente. Pablo lo aclara en Romanos, y ahorita un rato vamos a verlo, que los golpes no eran físicos, sino que el sacrificio era totalmente interno, esa lucha de la cual viene hablando, esta batalla, de esta lucha, esta carrera, que el sacrificio de esa lucha es interna de nosotros en ocasiones. Siempre les comento de esto, que nosotros como hijos de Dios, sabiendo que diario salimos al peligro, que diario estamos expuestos a hablar cualquier cosa, estamos expuestos a tener tal vez 1000 de fallas, es necesario que nosotros mismos, escúcheme esto, que nosotros mismos, cada mañana, agarremos un látigo, un chirrión, un garrote, y le demos al viejo hombre, pero duro, todas las mañanas. El apóstol Pablo está hablando. ¿Cómo es eso? Bueno, que le demos duro a ese viejo hombre de la manera de batazos, reconociendo nosotros que es una de las formas más fuertes en el cristianismo, de que estas formas fuertes en el cristianismo nos llevan al descontrol, a salirnos del camino, a no llegar a la meta. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando nosotros no entendemos, no reconocemos que en nosotros hay ego, que en nosotros hay cosas que afectan al seguir avanzando en el Señor. Y es por eso que todas las mañanas ese viejo hombre que aún todavía quiere seguir habitando en nosotros, debemos de agarrarlo a palos todos los días por las mañanas. ¿Cuál es el palo más fuerte que ese hombre puede recibir todas las mañanas? Ir ante el Señor antes de cualquier otra cosa. Buscar la presencia de Dios, anhelar la presencia de Dios. Llegar a su presencia, anhelar su presencia. Esa es una forma de poder darle a este viejo hombre que aún quiere habitar en nosotros. Nosotros nos encontramos con muchos ejemplos en la palabra de Dios. No es uno ni dos, son muchos ejemplos en la Biblia de algunos que se fueron, de algunos que se quedaron, pero que de alguna manera pudieron ellos comprender que el retroceder en la carrera, el echar para atrás, es peligroso. ¿Qué decir de la mujer de Lot? ¿Usted se acuerda de la mujer de Lot? Apóstol Pablo nos dice, hay que seguir el supremo llamamiento hacia adelante. No retrocedan. En ocasiones nos dice a nosotros la palabra de Dios, no mires para atrás, y hasta parece que nos dicen, mira para atrás, y ahí estamos volteando para atrás. Literal, volviendo otra vez a caer en los caminos de injusticia muchas veces. En Génesis capítulo 19, vamos ahí en Génesis capítulo 19, la Biblia nos advierte de una. Hebreos dice, antes nos hablaba Dios de una, de otra y de otra manera, dice, pero hoy nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 19,
Vamos a ir a leer la escritura y vamos a ir a los ejemplos en esta tarde. Génesis capítulo 19. Vamos a ir a los ejemplos. ¿Qué pasa cuando nosotros no atendemos al consejo? Porque este es el consejo de la palabra, no es el consejo del hombre, sino de Dios para nuestra vida, para poder funcionar mejor. Y más en estos tiempos tan peligrosos, nos detenemos por cualquier cosa. Hasta el coronavirus detuvo al mundo entero y también nosotros nos detenemos. Hay que seguir avanzando. Siempre va a haber un modo de poder compartir la palabra, de no mirar atrás, de no detenernos. Génesis capítulo 19, versículo 17. Vamos allá a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 19, versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, ¿fuera de dónde? De la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires. ¿Cómo? No mires. ¿Para dónde? Para atrás. Tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que cosas que perezcas. Ya estaba el mensaje puesto ahí. No mires tras ti. Lo cual quiere decir, no mires detrás de ti. No te detengas. Porque acuérdense lo que hablé al principio, están los bonitos recuerdos que quedaron en el pasado de nuestros padres, nuestros hermanos en Cristo, nuestros amigos. Y los recordamos con gozo y damos gracias a Dios por los momentos que vivimos con ellos. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que no miremos atrás. Oiga, ¿qué había en Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra era un total descomposición de la vida que hasta el mismo Señor Jesucristo lo menciona varias veces en la Escritura. Entonces, la descomposición estaba a todo galope y se les había avisado que no voltearan para atrás. Pero la señora voltea hacia atrás y ahí se queda. Dice el apóstol Pablo, yo mismo corro la carrera y golpeo mi cuerpo, no sea que yo siendo heraldo venga a ser eliminado. La Biblia nos da ejemplos, pero bastantes para poder nosotros avanzar, para poder seguir. Pero estos ejemplos solamente son aquellos los que aman realmente a Dios. Siguen el consejo de la palabra. Siguen la palabra de Dios con todo su corazón. Que saben que este es el alimento para su vida. Usted sabe, el demonio viene con Jesús. Usted sabe, cuando está en el monte ayunando por 40 días, viene el demonio, oye, pues si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo el Señor? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. La Biblia, esta es la palabra de Dios. Y no solo de pan vivimos, sino también esto nos ayuda a vivir, a avanzar y llegar a la meta. Y llegaremos. ¿Por qué? Porque no vamos solos. A menos que queramos nosotros mismos eliminarnos. No seguir luchando para llegar hacia allá. Porque acuérdense, Pablo nos ilustra con deportes, y en todos los deportes hay eliminatorias. Pablo habla de una lucha, de golpes y todo ello. Si en la misma escuela donde van los muchachos, universidad y todas esas cosas, aún ahí mismo hay, ¿qué cosa hay ahí para saber si pasaron o no pasaron? Ahí hay pruebas, ¿sí o no? En la escuela hay pruebas para poder pasar a la siguiente fase, a la siguiente etapa. De la misma manera en el Señor hay pruebas, hay una carrera, hay obstáculos, hay que brincarlos, hay que derribarlos, pero todo de la mano de Dios. Y ahí es donde nosotros apaleamos al viejo hombre cuando sabemos que la única forma de poder llegar a la meta
es ir de la mano de Dios. Otro ejemplo, vamos a seguir leyendo, vamos a Lucas 9. Lucas capítulo 9. Versículo 62. Eso es de uno que quería seguirlo. Había varios. Vamos a Lucas 9:61. Y dice así desde el 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame despida primero de los que están en mi casa. Ahí no había ningún problema. Por supuesto que no había ningún problema. Ellos podían hacerlo. El 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia dónde. Atrás. Hacia atrás. Exacto. ¿Para dónde? Para la meta. Para llegar a la meta. Para llegar al día, al día venidero, futuro, adelante. La meta, nuestra meta. ¿Había algún problema con que este personaje, el cual la Biblia nos habla, fuera y se despidiera de los suyos? Dios no es malo. Como para poder decir, no te despidas de tu madre, no te despidas de tu padre. Lo vemos por allá en la primera carta de Reyes con Elías y Eliseo. Podemos verlo en ello. El problema es las excusas. Las excusas. Que una vez cuando ya nosotros venimos al Señor, haga cuenta que cuando venimos al Señor, acuérdense lo que leímos de Pablo, subimos al carril de la carrera. Y cuando subimos al carril de la carrera, Pablo nos habla de esa competencia, que hay uno que va a llegar. Después en el 25 nos aclara que todos los que sigan, los que llegan. El asunto es que subiendo nosotros al carril, vamos en una competencia, donde en esta competencia los competidores por ética, no van mirando atrás al que viene en la competencia, sino va hacia adelante con el propósito de llegar. Porque en esto hay un plan en el Señor. Y el plan en el Señor va a ser cumplido de alguna manera o de otra. El plan de Dios será cumplido. Dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Vamos a seguir mirando más ejemplos. Lucas, capítulo 10. Versículo 40. Lucas 10, 40. Otro ejemplo.
Lucas 10:40 dice así: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una vez más el 42. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba desesperada, mirando hacia atrás, buscando preparar algo para el maestro, sí. Pero realmente el maestro dijo aquellas palabras: tu hermana ha escogido la buena parte, la buena alimentación. Ella no está mirando para atrás que si se le quemó lo que está cocinando, sino que el momento de vivir en el Señor, de acuerdo a lo que caminamos, luchando, es único. Pero mucha gente no lo puede ver único por alguna razón o por la otra. Dijo el apóstol Pablo también, porque su pensamiento está entenebrecido, o sea, está bloqueado, un velo ahí que no les deja mirar. Entonces vamos viendo estos ejemplos que son muy pero muy buenos, y quiero compartirles algo interesante. ¿Cuál es el propósito de llegar a la meta final? Yo, mi persona, no es el plan. Esta carne solamente fue forjada para que dentro de esta carne viviera el verdadero yo, el verdadero usted. Lo que realmente hay de valor en la persona. Y que mirando hacia atrás, muchas veces lo único que hacemos es lastimarnos. Solamente eso, lastimarnos. El corredor puede ir mirando hacia atrás, se puede caer, puede sufrir. ¿Cuál es entonces el plan de Dios para nuestra vida? Que lo que hay dentro de nosotros, lo de valor, o lo que realmente Dios valora en nosotros, es el alma, es nuestro ser. ¿Cuántas veces nos preocupamos nosotros por una cosa y por la otra, y por la otra, y por la otra, y nosotros pensamos que esa es vida y que esa es la vida? Es una parte de pasadita. De cuenta que eso que nosotros vivimos aquí en la tierra son minutos, segundos quizá para el Señor, y nosotros estamos pensando en el ratito, cuando en el Señor hay un futuro, y no es un futuro incierto, es un futuro seguro en el Señor. Pues el apóstol Pablo: golpeo mi cuerpo, y no tiro golpes como tirándolos al aire, sino que el apóstol Pablo decía que él no daba, para que mejor entendamos, él no daba pasos sin guarache en el servicio a Dios. Y vamos a ver de qué manera es el sacrificio. Vaya a Romanos, por favor, Romanos capítulo 12. Ahí nos habla algo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo habla con una rogativa. O sea, el apóstol Pablo dice: por favor, hermanos, entendamos. Y es así como el apóstol Pablo habla a la iglesia de Roma. Entendamos. Y ruega el apóstol Pablo para que entendamos. Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego, ¿por qué cosa? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué le decía yo que el apóstol Pablo nos dice, por favor, hermanos, entendamos que la batalla que nosotros llevamos en el caminar como peregrinaje sobre la tierra es el siguiente: que nuestro sacrificio agradable a Dios es nuestro razonamiento, el entendimiento, entender, razonar, conciencia, redarguir, y que no estemos volteando ya para atrás. ¿Se acuerda el pueblo de Dios cuando salió por Egipto? Que iban diciendo, ¿te acuerdan los caldazos que nos comíamos en Egipto? Pero eran esclavos. Dios les da su libertad, pero ellos querían seguir siendo esclavos. No querían seguir libres y caminar la carrera, lo cual les costó 40 años en el desierto. Pero ¿para qué nos trajiste para el desierto si ya teníamos tumbas, pero eras esclavo? De la misma manera hoy, de la misma forma hoy, en este tiempo. ¿Te acuerdas de las cervezas heladas que nos echábamos? Pero esclavo. Esclavo. Y si seguimos en ese caminar y en esa meta, seguiremos siendo esclavos. ¿Por qué razón? Porque no apaleamos al viejo hombre personal nosotros mismos. Dios, hazme un milagro para que yo ya no, para que deje de beber, para que deje de esto y deje de lo otro. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, ahí está. Pero, ¿cuándo vas a dejar de estar volteando para atrás? Es que no puedo, es que sí podemos cuando hay voluntad en el Señor. Porque cuando hay voluntad en el Señor y cuando Dios es con nosotros, no hay imposible, nada imposible. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Número 1, abandonarse al Señor, decir, Señor, yo no puedo, estoy en tus manos. Y sobre todo, acuérdese lo que dice el apóstol Pablo a los romanos: tener nosotros mentalidad de razonar para poder entender que la voluntad de Dios es agradable, no es desagradable, tampoco es imperfecta, es perfecta, y que en Dios hay un futuro y que nuestro futuro en Dios es seguro. Pero ¿cómo si se muere? ¿Cómo que es seguro futuro? Pues más bendición todavía, porque se acabó el sufrir aquí sobre la tierra. Pero como nadie nos explicó esto en un principio, desde que éramos niños, siempre nos explicaron que había un purgatorio, que había un limbo, y que la Biblia no menciona ningún purgatorio. La Biblia no menciona ningún limbo. La Biblia menciona cielo y infierno y punto. Es lo que menciona la Biblia. Y estaremos hablando próximamente de eso porque es necesario. Ahora, yo no puedo mandar a nadie para allá, sino que lo que yo me refiero es que nos enseñaron a nosotros mal, no nos enseñaron a nosotros bien, nuestros antepasados, porque ellos eran guiados también por engaños, porque ellos nunca les abrieron la voluntad agradable y perfecta, que fue abrirle la palabra para que nosotros consiguiéramos una carrera, un futuro. Vivían engañados, nos engañaban. Si hay algo que nosotros podemos vivir en el Señor Jesús, es lo siguiente: avanzar libres y en la verdad. Porque el Señor Jesús dijo esas palabras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Entonces nosotros no podemos bloquearnos, ¿verdad? Y dejarnos llevar, no pensar y
y estar mirando hacia atrás y vivir el pasado todavía. Dicen mucha gente, dice que el recordar es vivir. Vive lo bonito. Lo que pasaste es bien. Familias y todo ello. Pero ¿para qué volver al pasado nomás desagradable para seguir amargando nuestra vida? Y que eso esté interrumpiendo su racionalidad en el Señor y dejar de avanzar. Estamos vivos. Sí, estamos vivos. Y si estamos vivos es porque tenemos esa carrera por delante. Y esa carrera que nosotros, por decirlo, carrera, es nuestra misión personal de cada uno. No estamos puestos en la tierra por un accidente. No estamos puestos en la tierra, no nos soltaron ahí en la tierra para ver qué sale de aquí, de este personaje. No nos soltaron para ello. Si nos pusieron en la tierra, fue para que pudiéramos cumplir nosotros nuestra misión a través de la voluntad de Dios, agradable y perfecto. Una vez Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vas en la carrera y te quieres salir del carril y pensamos nosotros que vamos a arreglar algo con salirnos del carril, cuando Dios ya nos dio nuestro carril, nuestro camino. Angosto posiblemente sí, batalloso posiblemente sí, pero Él ya nos puso en el carril a través de su misericordia. Entonces nosotros no podemos salirnos a ver qué arreglamos cuando ya Dios tiene todo arreglado. Él ya tiene todo en perfecto para todo. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y que Él tiene planes de bien para nosotros y no planes de mal. De manera que solamente lo único que necesitamos nosotros es empezar a llegar a ese sacrificio que es un culto racional. O sea, nosotros, la adoración a Dios. Yo me rindo a ti, solo tú sabes, tú tienes el control de mi vida, yo solo sé que vivo por la misericordia tuya, como dijo Job. Pero en ocasiones vivimos pensando que la tierra no nos merece, y no es así. Debemos de saber nosotros que si vivimos es por Dios, que si comemos es por Dios, que si trabajamos es por Dios, y que si nosotros estamos aquí es por Dios. Solo por Él. Solo por Él. Y por nadie más. Solo por Dios. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿qué cosa? No agradará a mi alma. No agradará a mi alma. El 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar, ¿qué cosa? El yo, el usted, el verdadero ser
que está dentro de este cuerpo y de ese cuerpo, que es realmente al final lo que sube a la gloria de Dios. Transformado, por supuesto, porque es el alma desnuda. Es el alma desnuda. Por la fe, yo no miro hacia atrás, como dijo el apóstol Pablo. Y si miro hacia atrás, es solamente para ver lo lindo que fue de nuestros recuerdos, que son agradables. Pero para mirar atrás, para recordar la angustia, los malos tiempos, las sinsabores que quedaron allá, o los sinsabores que quedaron allá, no, bueno, porque tarde o temprano eso, el enemigo de nuestras almas busca para poder tomar ventaja y que usted se aflija, se angustie, entre en depresión y que de alguna manera o de otra usted no tenga ese sacrificio perfecto en su culto racional yendo hacia Dios y buscando de Dios. Una vez más leemos Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá ¿cómo? Por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Eso es bueno de ahí. Es lo interesante de ahí en la carrera, en la lucha que llevamos. Es lo más maravilloso de que el verdadero existente sobre la tierra es algo que no vemos, pero sabemos que está ahí. Porque a través de ello usted puede sentir, a través de ello usted puede tener los 5 tactos. A partir de ello usted puede tener un buen sentimiento. El alma es la base del sentimiento y del intelecto humano. El espíritu, con el espíritu naturalmente es el que hace la búsqueda para poder hacer una conexión con Dios. Pero el alma es lo importante en todo esto, el ser que habita dentro de mi ser. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Que dentro de este cuerpo que en ocasiones nosotros le damos tanta importancia a este cuerpo, que pues hay que cuidarlo, ¿verdad? En la salud y todo ello, es la casa donde habita ese ser. Pero que en ocasiones, lejos de cuidarlo, nos gana el afán. Nos gana el afán de la vanidad. Y cuando nos gana el afán de la vanidad, vanidad quiere decir, viene de la palabra vano. Vano. Usted abre una nuez y no tiene nada, está vacía, eso es ser vano. Pero cuando nosotros sabemos de la importancia de lo cual Dios ha depositado en nosotros, para perseverarlo, para entregarlo el día que Dios venga por él, entregarle cuentas bien. La carne se queda acá, siempre lo hemos dicho, siempre. La carne es de la tierra, porque a ella pertenece, dice la palabra de Dios, porque polvo eres y al polvo te convertirás o al polvo retornarás. Pero ¿qué de aquello esencial que Dios ha puesto en usted? El alma, aquello maravilloso. Y es muy sentimental el alma. Y sin crítica, ¿verdad?, a nadie. Usted sabe que hay mucha gente que el mirar atrás los lleva a olvidarse de la gloria de Dios. Usted ha escuchado el ser humano almático. El ser humano almático es un sentimental y que vuelve muchas veces atrás porque, es que hay esto y hay este otro, y que yo no voy de acuerdo con esto, yo no voy de acuerdo con el otro, y es que no me saludaron el día que fui, y a mí no me toman en cuenta, y todo eso. Y es almático.
Pero nunca es, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, nunca es racional. Piensa y busca la forma de activarse por la fe, a buscar de qué forma encontramos arreglo a eso. Muchas veces es más fácil a rendirse, a decir, no, yo ya no, yo me tomo unas vacaciones. Bueno, tómese las vacaciones que usted quiera. Y yo no deseo ningún mal para nadie. Al contrario, que Dios los bendiga y les ayude a encontrar su paz. Pero a mí la Biblia me dice que aquel que pone las manos en el arado no está apto para el reino de Dios. Lo acabamos de leer. Y que vamos en la carrera y que tenemos que llegar a la meta. Porque el apóstol Pablo se pone como ejemplo él mismo, usted lo acaba de leer. Dice, no siendo que yo siendo heraldo, sea eliminado. Y es lo que hacemos nosotros mismos. Dios no nos elimina, nos eliminamos solitos. Dios no echa a nadie al infierno, nos vamos solitos. Solitos. De manera que nunca es bueno estar volteando para atrás para decir, ya no quiero más con Dios. Esto es irracional ante los ojos de Dios. Irracional. Dejar lo que Dios nos ha dado. Acuérdense los talentos. Dios da talentos al ser humano. Y usted sabe que algunos fueron, los escondieron, otros los pusieron activos. El Señor, en su momento, como dice el apóstol Pablo, reciben el premio. Cuando viene el Señor y le pide cuenta por los talentos. Y luego viene aquel y tus talentos, ay Señor, es que tuve miedo y los escondí. Aquellos que siempre están buscando pretextos almáticos, sentimentales, para hacerse de lado y no servir a Dios. Y aquí el problema es que para todo es, ay, yo no sabía, ay, a mí no me dijeron, ay, es que a mí no me avisaron, ay, es que a mí no me toman en cuenta. No es eso. Acérquese al fuego, busque de Dios, acérquese y cumpla su ministerio que Dios ha puesto en su vida. Dejemos esas cosas almáticas, los sentimentalismos que muchas veces son los que nos llevan a la perdición como seres humanos, porque no nos dejan ver la realidad de la vida en el Señor para poder dirigirnos y llegar a nuestra meta. Detrás de todo esto está el enemigo de nuestras almas, y que en ocasiones queremos echarle también a él la culpa en todo. No toda la culpa la tiene él. Él simplemente hace lo que tiene que hacer y la siguiente parte la ponemos nosotros. Y la parte la cual nosotros debemos de cuidar es presentarnos ante Dios racionales. ¿Qué quiere decir esta palabra? Razonar. Pero lo más interesante, ya con esto termino, madurar. Maduremos. Madurar. Maduremos. Estemos ya maduros. Es que yo he visto bien muchas cosas y no ha visto nada todavía. Espérese. Es que yo no estoy de acuerdo. Es que no es por estar de acuerdo. Es por el compromiso. Tenemos las manos sobre el arado. Tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos una meta por llegar. Tenemos una misión que cumplir a cada uno de nosotros. Dios nos entrega una misión. ¿Ya sabe cuál es la suya? La semana pasada estábamos hablando que Dios está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios que busquemos el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas vendrán por añadidura. Usted entenderá su misión, usted entenderá para qué Dios lo ha puesto sobre la tierra. Pero es necesario eso. Dice el apóstol, golpeo muy fuerte, que apaleemos al viejo hombre todas las mañanas, todos los días, y decirle al viejo hombre, es que ya no vives tú,
Ya no vives tú, Cristo mora en ti. Y entonces Dios ampliará el panorama y le mostrará a usted cuál es su misión, cuál es su ministerio, cuál es su llamamiento. Vamos a ponernos de pie.